Bienvenidos a un nuevo episodio de Paranormalmente Absurdo. Prepárate para escuchar la historia de una de las leyendas más antiguas y temidas de nuestra cultura, La Llorona. Una mujer condenada a vagar eternamente, buscando lo que perdió. Así que, apaga las luces, relájate y deja que la oscuridad te envuelva. Comenzamos. En el corazón de la Ciudad de México, entre el bullicio de los autos y el constante ajetreo de la vida nocturna, corría la leyenda de La Llorona, el espíritu de una mujer condenada a vagar eternamente, buscando algo o a alguien, siempre con un lamento que helaba la sangre. Aunque la ciudad moderna había cubierto muchos de sus misterios, los habitantes de las zonas más antiguas, como Xochimilco o las orillas del antiguo río de la Piedad, aseguraban que en las noches más oscuras se escuchaba su llamado. Don Ernesto, un hombre mayor y asiduo visitante de las cantinas del centro histórico, se burlaba de esas historias. Siempre escéptico y con una botella de mezcal en mano, aseguraba que esas leyendas eran inventos para asustar a los niños. La Llorona no es más que un cuento para que no salgamos de noche, decía, riendo entre dientes y levantando su vaso. Una noche, después de haber bebido más de la cuenta en una cantina cercana a la Merced, Ernesto decidió caminar de regreso a su departamento, ubicado en una calle solitaria cerca del antiguo cauce del río de la Piedad. La ciudad estaba extrañamente tranquila, y las calles, por lo general bulliciosas, parecían vacías. A pesar de su ebriedad, algo le resultaba inquietante. Mientras cruzaba un estrecho callejón, de repente, comenzó a escuchar un alboroto. Los perros de la calle ladraban y aullaban al mismo tiempo, como si algo los hubiera perturbado. Su alboroto, lleno de miedo y desesperación, resonaba en la oscuridad, y Ernesto se detuvo, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Luego, el sonido se detuvo abruptamente, como si una presencia invisible hubiera caído sobre ellos. Fue en ese silencio inquietante cuando escuchó un sonido que le heló la sangre, un lamento largo y profundo. El sonido no tenía origen claro, pero parecía venir desde las profundidades de la noche, de algún lugar cercano, aunque invisible. Ernesto se estremeció, pero intentó ignorarlo, pensando que sería su imaginación afectada por el alcohol. Siguió caminando, pero el lamento continuaba. Más fuerte esta vez, más claro y definitivamente más cercano. Aún tambaleante, Ernesto frunció el ceño y decidió que era suficiente. «Basta de tonterías», murmuró para sí mismo, decidido a demostrar que todo era una ilusión. Al girar la esquina, se encontró de repente con una figura a lo lejos. Una mujer, vestida completamente de blanco, estaba de pie al final del callejón. Su cabello oscuro y desordenado caía sobre sus hombros, cubriendo parcialmente su rostro. Aunque su figura era delgada y frágil, la atmósfera a su alrededor era opresiva, como si absorbiera todo el aire. Tú! ¿Qué haces ahí?», gritó Ernesto tambaleándose mientras se acercaba. Pero su voz salió más débil de lo que había querido, y sus piernas temblaban sin razón aparente. La mujer permaneció inmóvil, como si no lo hubiera escuchado. Se escuchó nuevamente, pero esta vez claramente venía de ella. El sonido parecía resonar en sus entrañas, lleno de una pena indescriptible. Ernesto, a pesar de la inquietud que sentía, no podía evitar avanzar. Algo en su interior, quizás el alcohol o su orgullo, lo empujaba a desafiarla. «¿Por qué lloras? Vete a casa, mujer», dijo acercándose un poco más. Entonces la figura comenzó a moverse. Lentamente se giró hacia él, y el lamento cesó. Un silencio abrumador cayó sobre el callejón, y el ambiente se tornó helado. El velo que cubría parte de su rostro cayó suavemente, revelando algo que hizo que Ernesto quisiera correr, pero sus piernas no le respondían. La mujer levantó la cabeza, y Ernesto vio algo que jamás olvidaría. Su rostro estaba descompuesto, como si la muerte misma hubiera reclamado su piel. Los ojos eran vacíos, oscuros pozos que lo miraban con una mezcla de tristeza infinita y odio puro. Su boca, retorcida en una mueca grotesca, dejaba ver dientes podridos y afilados. Gritó nuevamente, pero esta vez el sonido fue tan fuerte que parecía venir de todas partes, envolviendo a Ernesto en un mar de terror. La mujer comenzó a acercarse, flotando ligeramente por encima del suelo, extendiendo sus manos esqueléticas hacia él. Ernesto intentó gritar, pero no pudo. Su cuerpo estaba paralizado de miedo,
sus ojos desorbitados mientras veía cómo la figura avanzaba. De repente sintió un mareo abrumador y, sin poder soportarlo más, cayó desmayado al suelo, dejando atrás su conciencia y sumergiéndose en la oscuridad. Al día siguiente lo encontraron tendido en el callejón. Su rostro mostraba una expresión de terror absoluto, con los músculos de su cara completamente paralizados. Los vecinos que lo encontraron se asustaron al ver la mirada fija y el sudor frío que cubría su frente. Nadie podía entender cómo un hombre tan escéptico había terminado así, con una expresión tan aterradora. A partir de ese día, Ernesto nunca fue el mismo. Permaneció con parálisis facial, su rostro congelado en una mueca de miedo. Sus pensamientos se volvieron confusos y su mente comenzó a desdibujarse, atrapado entre la realidad y las visiones aterradoras de aquella noche. Era un hombre que había perdido el control de su propia vida, caminando erráticamente por las calles, susurrando incoherencias sobre la Llorona y su lamento eterno. Y yo, que escribo estas palabras, puedo asegurar que he escuchado ese lamento en las noches más oscuras. Flotando entre los callejones de la Ciudad de México, la Llorona sigue buscando y su pena eterna sigue resonando en mi mente. Me pregunto si don Ernesto aún camina por las calles, con su rostro congelado en una mueca de terror, o si su espíritu se ha unido al de la Llorona en su eterna búsqueda. Ha llegado el fin de este capítulo, pero la noche aún es oscura, así que explora nuestra lista de episodios y descubre más historias aterrantes de la vida no real. Y ahora te dejamos con una advertencia. Cuidado con tus sueños, que tengas dulces y terribles pesadillas. Hasta la próxima.